Y vamos al libro de Génesis 26, de 2 al 4. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo. ¿Con quién va a estar? Gloria a Dios. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tu simiente. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Y cuánto le podemos dar un aplauso al Señor? El Señor es más que bueno. Yo estoy muy agradecida con el Padre, de verdad que sí, porque cada día nos sorprende más. A veces cuando menos nosotras nos sentimos, ¿verdad?, que no oímos la voz de Dios, es cuando el Señor nos sorprende. Y llega una palabra de vida, una palabra de levantamiento, una palabra de restauración, de sanidad a nuestra vida. Y quiero compartir algún dato de Isaac. Isaac es el hijo de la promesa de Abraham, como todos saben. El segundo patriarca y heredero de la fortuna de su padre. Isaac era el que iba a continuar el legado de su padre, dándole continuidad a las promesas que Dios le dejó para su pueblo. Isaac también fue un hombre de fe, como lo fue su padre. Cuando leemos este capítulo 26 está, si lo escudriñamos bien, este capítulo 26 tiene un mensaje tremendo. Por eso fue que le puse cuando aparece la voz de Dios en tiempos difíciles. Porque a veces estamos pasando por situaciones, a veces estamos pasando quizás por alguna enfermedad, por algún proceso en nuestra vida. Y es ahí donde aparece la voz de Dios. Como yo siempre digo, que Él siempre llega a tiempo. ¿Cuántos lo creen? Que Él siempre llega a tiempo. Y yo sé que si tú estás aquí, es porque Él ha llegado a tiempo a tu vida. Porque Él ha llegado a tiempo a tu casa, porque Él ha llegado a tiempo a tu familia, porque Él ha llegado a tiempo a tu matrimonio, porque Él ha llegado a tiempo a tus hijos. Gloria al Señor, y a Él le damos la gloria. Gloria a Dios. En este capítulo nos dice que en el versículo más arribita, nos dice que en la tierra donde Isaac se encontraba, estaba pasando, tenía un tiempo de hambre, de hambruna. Cuando hablamos de hambruna, estamos hablando que había un tiempo de escasez. Había un tiempo de escasez. Y yo me imagino, si nos metemos a la historia, yo me imagino que Isaac en ese tiempo de escasez se sentía débil, se sentía impotente, se sentía triste, porque él quizá quería ayudar al pueblo. Él quizá estaba viendo la situación, ¿verdad?, que estaba pasando en esa tierra, y él se sentía con sus manos atadas. Como a veces nosotros cuando estamos pasando por situaciones nos sentimos decepcionados, a veces desesperados, nos sentimos abatidos. Los pensamientos nos pueden venir claros a nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un peso, hay una aflicción dentro de nosotros. Y así yo me imagino quizás se sentía en esa tierra. En esa tierra, yo me imagino que entonces así se sentía Isaac, pasando un tiempo difícil. Yo me imagino que quizás él iba delante de la presencia de Dios, pero él no lo oía. ¿Por qué? Porque era tanto la aflicción que él estaba sintiendo en ese momento, que no podía escuchar la voz de Dios, no podía relacionarse, tener esa relación con el Espíritu Santo de Dios, con el Padre. Gloria al Señor. Pero es ahí donde el Señor aparece, gloria al Señor,
porque el Señor nunca nos va a dejar solos. ¿Cuántos saben que el Señor nunca nos va a dejar solos a pesar de lo que estemos viviendo, a pesar de la situación que estemos pasando? Él nunca te va a dejar solo, gloria a Dios. Y yo me imagino pues en ese desespero de Isaac, porque imagínate, yo me imagino que Isaac ya estaba diciendo, bueno, ya el negocio del ganado ya lo estoy perdiendo. Acuérdense que había escasez. Había escasez. El pueblo estaba pasando hambre. Yo me imagino que los negocios que él tenía, de la herencia que él había obtenido de su padre, ¿verdad? Ya la estaba perdiendo. Ya los rebaños quizás por la escasez que había, quizás ni había llovido, se estaban muriendo. O sea, él no veía salida. Y eso era lo que estaba usando, podemos decir, ese proceso que él estaba pasando, era lo que estaba usando, podemos decir entre comillas, quizás hasta el enemigo. ¿Para qué? Para que él se afligiera y saliera de esa tierra. Porque eso es lo que en sí quería, que él saliera de la tierra. Si leemos en el capítulo... Poderoso Jesús, en el capítulo 3, en el 2, dice, y se apareció Jehová, y ahí se apareció Jehová, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Pero Isaac estaba tan desesperado, ¿verdad? Tan desesperado que obligado o provocó que la voz de Dios apareciera en ese momento. Y fue ahí que Dios le habló. Dios le habló, no salga. Dios le dijo que no salga, pero en él hubo miedo. A pesar que él lo oyó, hubo miedo, porque siempre va a venir el miedo. Siempre va a venir el miedo cuando quizás Dios te da una respuesta, quizás Dios te está dando una solución de lo que tú estás viviendo, pero va a venir el temor, va a venir la duda. Porque eso es lo que va a poner el enemigo en nosotros, que nosotros dudemos el mandato de Dios, lo que Dios está diciendo. Por eso es que tenemos que tener una coinonía, una relación con el Espíritu Santo, para que cuando vengan esos pensamientos negativos, para que cuando venga esa palabra negativa, tú reconocer la voz de Dios. Tú reconocer la voz de Dios. Y vamos a orarle al Padre para que el Padre permita que cada una de las que estamos aquí podamos conocer la voz de Dios. En estos tiempos tan difíciles necesitamos como cristianos conocer la voz de Dios. Porque es la que nos va a mantener firme. Es la que nos va a mantener firme en este camino. Si no reconocemos la voz de Dios y no conocemos este manual, por ahí mismo nos vamos a ir. Y entonces el Señor nos está demandando a que conozcamos su voz. Que en los tiempos difíciles que ustedes están viviendo, agárrense de Dios. Pónganle en su situación, pónganle en su problema, pónganle en su angustia en las manos de Dios. Él quiere cambiar, Él quiere que ustedes sean diferentes. Él no los quiere ver tristes, Él no los quiere ver con raíz de amargura, Él no los quiere ver con falta de perdón. Él no los quiere ver enojados. Él quiere que tú y yo descansemos en Él, como dice la palabra. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Poderoso eres, Jesús. Dice la Biblia que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Gloria al Señor. Y apareció la voz que nos da la dirección y nos guía a ti y a mí cuando aparentemente damos todo por perdido. Qué bueno es nuestro Dios, que cuando nosotros pensamos que ya no hay una solución quizás para tu matrimonio, que ya no hay una solución quizás para tus hijos, que ya no hay una solución quizás para nuestra familia, Él llega a tiempo. Y eso es lo que yo quiero que hoy tú te lleves en tu corazón. Que no importa lo que quizás tú estás viviendo ahora. Que no importa, quizás te dieron un diagnóstico de alguna enfermedad. No importa que quizás estás pasando por escasez, perdiste tu trabajo. Vamos a buscar la voz de Dios.
Vamos a buscar ese oír de Dios. Ese es el que tiene la respuesta de cada situación en nuestra vida. ¿Cuánto lo pueden entender el día de hoy? Y yo no sé lo que están pasando ni cada uno de ustedes, pero yo sé que ustedes están en el lugar que van a recibir la respuesta de parte de Dios que vinieron a buscar en esta hora. Así que no tomen decisiones a la ligera. Yo sé que Dios le está hablando aquí a alguien. No tomen decisiones a la ligera. Vamos a hablar con el Padre. Vamos a dirigirnos al Padre, porque Él tiene la respuesta para tu vida. Para cada cosa que nosotros estemos pasando, Él tiene la respuesta. Si tu problema es en el matrimonio, si tu problema es con tus hijos, si tu problema es laboral, si tu problema es la salud, si tu problema es la economía, Él tiene la respuesta. Pero tenemos que buscar el oír de Dios. Tenemos que buscar el oír de Dios. Gloria al Señor. Si en el proceso que están pasando se sienten angustiados, se sienten afligidos, mi mejor consejo es que no se detengan. Que no se detengan hasta que el Señor traiga la respuesta. Isaac, a pesar de todo, esperó la respuesta de Dios. Si leemos todo el versículo, Isaac esperó la respuesta de Dios y triunfó. Y eso es lo que Él quiere juntamente con nosotros. Que nosotros busquemos el oír de Dios, no tengamos o no tomemos respuestas a la ligeras o queramos resolver cosas a la ligera y dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos hable, que dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos ministre. Vamos a ponerle nuestra situación en las manos de Dios. Yo creo en ese Dios que cambia y transforma. Yo creo en ese Dios que liberta y sana. Yo creo en ese Dios que transforma. Pero como les dije ahorita, para Dios un día es como 1000 años. Y por eso a veces nosotros nos desesperamos. El tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Y tenemos que entender que en el tiempo de Dios todo obra para bien. Si tienes que esperar 5 años, si tienes que esperar 10 años para ver el cambio que tú estás esperando quizás en tu matrimonio, quizás en tus hijos, quizás en tu familia, hay que esperarlo. No nos podemos desesperar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene de sus frutos. Porque cuando estaremos llenos de sus frutos, entonces el Señor nos va a dar la paciencia, nos va a dar la templanza, nos va a dar la fe, nos va a poner el amor, nos va a dar la misericordia y nosotros vamos a serle fiel a Dios y vamos a mantenernos. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Poderoso eres. Dígale al que está a tu lado. Y apareció la voz de Dios. No, pero dígaselo. Y apareció la voz de Dios. Yo no sé cuántos quieren oír la voz de Dios. Yo la quiero oír. Ya Él me habló, pero yo quiero volverla a oírla. Así que apareció la voz de Dios. No descienda a Egipto. Y voy a hacer un paréntesis aquí. La palabra descender en hebreo significa bajar o pasar de una posición a otra. Gloria a Dios. ¿Entendieron lo que significa la palabra? Bajar o pasar de una posición a otra. Y yo les voy a poner unos ejemplos que yo había escrito para compartírselo con ustedes. Por ejemplo, si una adoradora deja su posición para sentarse, está tomando una actitud de rendición. Y eso es lo que el enemigo quiere, que sientes tu adoración. ¿Por qué?
Porque si tú sientas tu adoración, le estás diciendo a Satanás que él ganó. Y yo me gozaba porque el martes tuvimos unas conversaciones aquí y alguien dio el comentario que se quería sentar. Y yo decía, Dios mío, de verdad que tú hablas. Mira lo que implica cuando tú quieres desprenderte de la posición que no te la dio el hombre. Te la dio el Espíritu Santo de Dios. Si tú estás en el lugar donde tú estás, sea líder de Ujier, sea líder de multimedia, sea líder de la adoración, sea el que sirve en la iglesia, el departamento que sea, porque todos somos útiles en el cuerpo de Cristo. Aquí no hay nadie que no tenga un propósito en Dios. Aquí todos los que están sentados tienen un propósito en Dios. Todos son útiles para el reino de Cristo. Pero si tú dejas tu posición, tú le estás diciendo al enemigo, me rendí. Y el enemigo va a entrar por tu casa. Y el enemigo va a entrar por tu matrimonio. Y el enemigo va a entrar por tus hijos. Y el enemigo va a entrar en tu trabajo. Y el enemigo va a entrar en la salud. Y el enemigo va a entrar en la finanza. Y va a hacer lo que él quiera. Porque usted se sentó. Usted cedió su posición. Grábenselo. No pierdan su posición. Poderoso es. Dice la palabra que cuando nosotros nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y él lo irá. Entonces, cuando vengan esos pensamientos de rendición, díganle la palabra. Háblenle con la palabra. Para eso Dios nos dio este manual. Porque nosotros vamos a tener lucha. Nosotros vamos a tener batallas en nuestra mente. Porque el enemigo no quiere que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y menos que se cumpla en tu familia. Pero tenemos un manual hermoso, una guía hermosa. Que si nosotros nos aprendemos la palabra de Dios, vamos a saber cómo vamos a contrarrestarle al enemigo. Cuando quiera venir esos pensamientos a nuestra mente. Esas ideas, como yo digo a veces, absurdas a nuestra cabeza. Gloria al Señor. Otro ejemplo. Cuando un militar está en el campo de guerra, él no puede dejar su posición. Todos saben que cuando un militar le dicen, tú vas a quedarte en esa posición, se tienen que mantener en esa posición. Ese es su entorno de la batalla, ahí es que tiene que estar. Su deber es defender su posición hasta con su vida. ¿Por qué? Porque él es un militar. Él es un soldado de guerra. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando el soldado deja su posición? Le está dando un lugar a su enemigo. Está diciendo que se rinde, que él ser militar fue un error. Y está casi por perder su vida. Está arriesgando su vida. ¿Por qué? Porque él perdió la posición de donde le dijeron que se tenía que quedar. Entonces, en el hábito espiritual, vámonos al hábito espiritual. Tu posición como soldado del ejército de Cristo está provocando que el enemigo destruya tu matrimonio, tu descendencia, tu llamado, tus bendiciones. Por eso no es recomendable que dejemos nuestra posición como embajadores de Cristo, como soldados de Cristo. Nosotros nos tenemos que mantener en la posición que Él nos dejó, que Él nos delegó. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Espíritu Santo? Gloria a Dios. Poderoso es Jesús. Glorioso eres Jesús. Cuando dejas tu posición, a veces dejamos nuestra posición de orar. ¿Cuántos aquí han dejado esa posición? La de oración. Gloria a Dios. Pues te recomiendo que la vuelvas a retomar.
Dejamos la posición de la lectura de la palabra. Dejamos la posición de intimidar con Dios. Tu posición de servir en la iglesia. Tu posición de limpiar la casa de Dios. Tu posición de interceder. Tu posición de liderar. Tu posición de adorar. Tu posición de pastorear. No podemos dejar nuestra posición. Hoy el Señor nos está hablando. Cuando un creyente deja la posición por devolverse al mundo, Egipto representa el mundo donde tú y yo salimos. Eso representa Egipto. Y cuando tú vuelves a Egipto, vas a volver a las ataduras, vas a volver a la esclavitud y vas a volver a una muerte espiritual, mis hijos. Por eso es que vemos tantas batallas, tantos problemas en los hogares. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos la posición. Y nuestra posición se llama Cristo Jesús. Nuestra posición se llama estar delante de Él. Nuestra posición se llama buscar nuestra salvación. Arrepentirnos. Y estar en los caminos de Dios. Esa es la posición de nosotros, ser creyentes, pero creyentes fieles. Poderoso eres Jesús. Si nos vamos a la palabra, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios aquí escritos están que perdieron su posición? Desde Génesis. Adán perdió su posición por desobedecer la orden de Dios. Que Dios le dijo que no comiera de ese árbol, de ese fruto. Y él perdió su posición. Moisés perdió su posición y no entró a la tierra prometida porque se enojó y le pegó a la peña. Por un enojo por los demás, él perdió la posición de ver la tierra prometida. La tuvo que ver de lejos, la tuvo que palpar de lejos, y perdió su posición. Saúl perdió su posición por el orgullo y desobedecer la orden de Samuel de parte de Dios. Satanás perdió su posición por querer la semejanza de Dios. Oye, el querubín más hermoso allá arriba era un adorador. Perdió eso. ¿Por qué? Solamente por querer la semejanza de Dios. Esaú perdió su posición por vender su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Orfa. Ustedes saben la historia de Noemí, Ruth y Orfa. Perdió su posición por volverse a sus antepasados. La mujer de Lot perdió su posición por desobedecer y mirar para atrás, convirtiéndose en estatua de sal. La reina Vasti perdió su posición por desobedecer la petición del rey. Judas perdió su posición porque no hubo una transformación y un verdadero arrepentimiento, y continuó siendo el mismo avaro, ladrón, amante del dinero. Mire por cuántas cosas estos hombres y mujeres han perdido la posición. ¿Qué más que nosotros? Que día a día tenemos lucha, día a día tenemos batalla, día a día el enemigo nos está tentando. A veces por una crítica nosotros perdemos la posición. A veces por un chisme nosotras perdemos la posición. A veces por enojonas, vamos a ponerlo así, perdemos nuestra posición. Por una mala decisión perdemos nuestra posición. Poderoso eres Jesús. ¿Y qué te quiero decir? Que todos estos hombres perdieron su posición porque no le dieron valor a lo que Dios les entregó. Por eso digo que ustedes, mis hijos,
Ustedes, amigos que están a través de las redes sociales, nosotros no somos cualquier cosa para el reino de Dios. Todos somos importantes en el reino de Dios. Entonces no pierdan su posición. No pierdan su posición porque quizá, ¿verdad? Tenemos ese esposo rebelde, ese esposo o esa mujer que no quiere nada con Dios, que no quiere acercarse a los caminos de Dios. Mantengámonos en la posición creyendo, orando, intercediendo, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que lo cambie, que sea Él el que lo transforme, que sea Él el que liberte tu casa, que sea Él el que cambie tu hogar, que sea Él el que cambie tus hijos. Vamos a dirigirnos al Espíritu Santo, pero no perdamos la posición por las cosas que quizás estamos viviendo o las cosas que quizás estamos pasando. Porque en la vida vamos a tener aflicciones, la Biblia lo dice, pero de todas nos librará el Señor. Él nos va a dar la solución, Él nos va a dar la paz, Él nos va a dar la palabra que nosotros necesitamos, la estrategia, la herramienta que nosotros necesitamos a través de la palabra. ¿Para qué? Para nosotros resistir. ¿Para qué? Para nosotros mantenernos. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor. Y esa palabra es para alguien en esta hora. Vamos a provocar, escuchar la voz de Dios. Vamos a provocar, escuchar la voz de Dios. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos que a veces la tristeza, a veces la aflicción, a veces la enfermedad, a veces la depresión, a veces el desánimo, tantas cosas que podemos decir que nos atacan. Vamos a mantener nuestra posición en Cristo Jesús. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Vamos a buscar ese río, ese mover. Vamos a buscar esa voz que nos hable, sea a través de la palabra, que nos hable sea a través de un sueño, que nos hable sea a través de un hermano, de una hermana. Pero vamos a buscar el oír de Dios. Y podemos hablar también de personas que se mantuvieron en su posición, que pasaron por miles de cosas, pero se mantuvieron en su posición, como lo es el apóstol Pablo. Siempre hay que hablar de Pablo, como fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se mantuvo en todo momento. Fue golpeado, fue preso, tenía hasta un aguijón que lo incomodaba y él oraba por eso, pero él se mantuvo, él resistió. Y nosotros que tenemos este manual, dice la palabra que nosotros somos imagen y semejanza de Él. Y si Él venció, ¿tú crees que tú no puedes vencer? Si Él venció, ¿tú crees que no lo puede hacer? ¿Tú crees que tu matrimonio no se puede arreglar? ¿Tú piensas que tus hijos no pueden venir a los caminos de Dios? ¿Tú piensas que tu familia no puede conocer el Dios eterno? ¿Tú piensas que este pueblo no se puede ganar para Cristo? Pero Él lo dijo. Nosotros somos más que vencedores. ¿Pero qué? Nuestra actitud tiene que ser diferente. Nuestros pensamientos tienen que ser diferentes. Nuestra forma de hablar tiene que ser diferente. Y eso es lo que está buscando el Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere provocar en ti. Que tú te veas importante para Dios. Gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Y no podemos dejar pasar a Jesús. No podemos dejar pasar a Jesús. Si hay alguien que de verdad nos enseña que no perdió su posición, es Jesús. Nuestro maestro. Nuestro maestro. Dice que cuando Él fue al desierto, cuando estuvo esos 40 días y esas 40 noches en ayuno en el desierto, le dio hambre. Y fue ahí donde apareció Satanás. ¿Qué te quiero decir? Que Satanás va a aparecer en tus tiempos débiles.
en tus tiempos de dificultad, en tu tiempo de tristeza, en tu tiempo de aflicción, en tu tiempo de dolor, en tu tiempo de escasez, va a aparecer Satanás. Y ahí nos está dando un ejemplo con nuestro maestro, que él le apareció cuando tuvo hambre. Pero el maestro tan hermoso le respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. No tendrás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Él le soltó la palabra. ¿Qué te quiero decir? Que si tú estás viviendo tiempos difíciles, suéltale la palabra a Satanás. Si tú estás pasando por tiempos difíciles, suéltale las palabras a Satanás. Porque él puso palabras dentro de ti. Pero a veces se nos hace difícil soltarlas. A veces se nos hace difícil creerlas. Y hoy el Señor te está exhortando a que uses la espada, que es la palabra. Esa es la que te va a dar la victoria. No te la va a dar el pastor ni la pastora. No te la van a dar los líderes. Te la va a dar la palabra de Dios. Cuando tú escudriñes la palabra, cuando tú ores, cuando tú te sumerjas en la presencia de Dios, cuando tú te humilles y sobre todo cuando reconocemos cómo estamos. Porque si hay alguien que no podemos engañar es el Espíritu Santo de Dios. Si hay alguien que lo ve todo, lo observa todo y lo sabe todo, es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el único que no podemos engañar. Podrán engañar al hombre, pero al Espíritu Santo nadie lo engaña. Gloria a Dios, poderoso es Jesús. Y tenemos el maestro que nunca perdió su posición. Él se mantuvo en su posición y venció hasta el final. Y eso es lo que Él quiere, que tú y yo venzamos. Que tú y yo nos mantengamos, que tú y yo seamos fieles. Que nos vamos a cansar, sí. Sí, va a venir el cansancio, va a venir el agotamiento, pero Él nos va a dar la fuerza a través de la palabra. Él nos va a dar la fuerza a través de la oración. Si hay algo que yo soy fiel, y yo puedo decir, si hay algo que nosotros no podemos perder en la oración. La oración es la que mueve montañas. Tú quieres tu hogar que cambie, ora. Tú quieres tus hijos que cambie, ora. Tú quieres tu matrimonio que cambie, ora. Tú quieres que Dios te liberte de atadura, de depresión, de aflicción, de falta de perdón, ora. Tú quieres que Dios te liberte de enfermedades, ora. La oración es lo único que va a traer respuesta a nuestra vida. ¿Cuánto lo creen? Que la oración es lo único que va a traer respuesta a nuestra vida y va a aparecer la voz de Dios. En ese tiempo de intimidad, en ese tiempo de búsqueda, en ese tiempo de dificultad, va a aparecer la voz de Dios. Y Jehová le dice a Isaac: habita en la tierra que yo te diré. En otras palabras, quédate donde yo te diga. Dios le da una orden a Isaac y le dice: obedece mi voz y verás lo que tengo para ti. Qué bonito es el Señor. Cuando nosotros obedecemos la voz de Dios, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Dios nos va a llevar a donde nosotros no imaginamos que vamos a llegar. Yo nunca en mi vida pensé estar aquí pastoreando una iglesia. Para mí, yo iba a ser una normal. Yo me veía una persona que siempre iba a estar sentada en una silla, venir a los servicios, así me veía yo. Pero Él no me veía así. Por eso yo le digo que cada uno de ustedes tienen algo de parte de Dios. Cada uno de ustedes tienen un propósito de parte de Dios. Que cuando ustedes lo desarrollen,
que cuando ustedes sigan acercándose más al dador de vida, Él los va a encaminar. Él les va a mostrar. Él tiene cosas grandes, no solamente para ustedes, para nuestra descendencia. Lo importante, nuestra descendencia son el mañana, los que se van a quedar, como yo digo, los que van a estar aquí. Y si nosotros a nuestros hijos no nos instruimos en la palabra, si nosotros a nuestros hijos no le enseñamos la palabra, no le enseñamos el temor de Dios, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Porque nosotros no somos querubines y no vamos a estar aquí para toda la vida. Va a llegar un día que vamos a partir delante de Dios. Y tenemos que dejar a nuestros hijos preparados. Tenemos que dejar a nuestros hijos cubiertos. Tenemos que dejar a nuestros hijos con la palabra de Dios, impregnada en su espíritu. Gloria al Señor. Habita como forastero. La palabra forastero quiere decir extranjero. Una persona que viene de otro lugar. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a Isaac: quédate aquí, pero no te unas a ellos. Oigan bien, quédense aquí, pero no te unas a ellos. No practiques lo que ellos practican. No adores lo que ellos adoran. No escuches lo que ellos escuchan. No te comportes como ellos se comportan. No hables como ellos hablan. No te vistas como ellos se visten, porque aquellos que se hacen amigos del mundo son enemigos de Dios. Se lo voy a repetir. Aquellos que se hacen amigos del mundo son enemigos de Dios, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Yo quiero que ustedes lo repitan. Estamos en este mundo, quiero que lo repitan. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos de allá. Entonces, como nosotros somos de allá, nosotros no podemos hacer lo mismo que hace la gente del mundo, las personas que están allá afuera. Porque ¿cómo entonces nosotros vamos a acercar a esas personas si nos comportamos igual que ellos? ¿Cómo le vamos a hablar de un Dios que cambia, de un Dios que transforma, si cuando estamos en el hogar, cuando estamos en el hogar como familia, como matrimonio, somos diferentes? ¿Cómo le vamos a acercar quizá a ese hombre inconverso o esa mujer inconversa si no le damos testimonio? Y el Señor está demandando que la iglesia, nosotros somos la iglesia seamos diferentes. No es que nos vamos a amar a las personas que no conozcan de Cristo, no es que nos vamos a amar a la familia, no. Es que vamos a proyectar a Jesús en nosotros para acercarlos a ellos, a nosotros. Que ellos se puedan acercar a ti y te digan: dime lo que tú hiciste, dime la solución que tú tuviste para tu matrimonio sea transformado. Dime qué fue lo que tú hiciste para que tus hijos vengan a los caminos de Dios. Dime qué fue lo que tú hiciste para tener la posición que tú tienes. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo en este tiempo tan difícil que se está viviendo. Que nosotros seamos esa luz en este tiempo. Este es el tiempo que verdaderamente los cristianos se tienen que levantar. Este es el tiempo que verdaderamente aquel que dice predicar la palabra o tener la palabra dentro de su espíritu, la tiene que soltar. Y aquí hay personas que tienen la palabra. Aquí hay personas que reconocen y saben su llamado, pero no están caminando en la palabra. Y aquí me dice, no lo estoy diciendo yo, no lo dice la pastora, lo dice aquí, la Biblia, el manual, que nosotros no podemos ser igual que el mundo.
Que nosotros no podemos imitar las cosas del mundo. Lo dice la palabra, no lo digo yo, no soy yo la que quiero que ustedes cambien. No, lo dice la palabra. La palabra lo dice. Si algo me cambió a mí fue la palabra. Pero para que la palabra te cambie, tienes que estudiarla, tienes que escudriñarla y tienes que vivirla. Oigan bien, tenemos que vivirla. No solamente decir que somos cristianos, como dicen algunos, o andar con una Biblia aquí en las asilas. No. Es que cuando el diablo te diga algo contrario, tú vas a hablar con la palabra. Es que cuando tú veas tu casa desordenada, tú vas a decir, espérate, aquí el que entró se va. ¿Por qué? Porque tú vas a sembrar la palabra en tu hogar. No podemos seguir, iglesia, como andamos, como estamos. Dios nos va a demandar. Dios nos va a demandar. Como el domingo decía el pastor, todos los que estamos aquí tenemos un familiar, tenemos hijos, tenemos vecinos que no le sirven a Cristo. Pero ¿cómo nos vamos a ganar si cuando tú estás allá afuera te vienen con una palabra, a veces, como yo digo, callejera, y tú contestas callejeramente también? Pero tú eres cristiana. Tenemos que evaluarnos. Tenemos que marcar la diferencia. Yo he declarado que Casa de Dios va a marcar la diferencia. Yo lo profetizo. Yo lo profetizo. Y a ti que estás ahí a través de las redes sociales, Casa de Dios marcará la diferencia en esta ciudad. Y a donde quiera que nosotros tengamos que poner nuestros pies, vamos a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a vivir la palabra. Nosotros vamos a cambiar por la palabra. No porque la pastora le diga, no porque el pastor le diga. No, es porque vamos a leer la palabra y vamos a ser ministradas por la palabra. Gloria al Señor. Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo. Poderoso eres. Y termino con esto. Poderoso Jesús. Y Jehová le dijo, y estaré contigo, te bendeciré, a tu descendencia daré toda esta tierra, confirmaré el juramento, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, bendeciré a muchos a través de ti. Jehová le recordó el juramento que un día él le hizo a su padre Abraham. Mira qué hermoso es Dios. ¿Qué te quiero decir? Que hay palabras que Dios te ha dado. Hay promesas que Dios te ha dado. No la tiren por la borda. Sigan orando. Recuérdensela de vez en cuando. Al Espíritu Santo le gusta. Dios le gusta que nosotros le recordemos las cosas. Si llevas 1 año, 2, 3 años orando por la misma situación, sigue orando. Sigue orando. Va a llegar el tiempo de Dios. Va a llegar el día que Dios va a traer a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros hermanos. Aquellos que antes venían a la casa y ahora no vienen. Va a llegar el día. Va a llegar el día. ¿Por qué? Porque hay una promesa y hay una palabra. Y para Casa de Dios hay una promesa. Para Birtown, Illinois, hay una promesa de parte de Dios. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Y vamos a seguir orando por la promesa de Dios para Casa de Dios. No dejen de orar por eso. No dejen de orar por eso. Porque
Beardstown, Illinois y sus alrededores van a conocer el Dios verdadero. Van a conocer el Dios que transforma. Van a conocer el Dios que salva, el Dios que liberta, el Dios que sana. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que día con día declarar esas promesas que el Padre ha dado para nuestras vidas, que el Padre ha dado a nuestra casa, que el Padre ha dado a nuestra familia. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que hoy el Espíritu Santo quiere. Que tú y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios. Porque cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, vamos a ser dirigentes. Vamos a ser cuidadosos. Vamos a ser pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos oír el oír de Dios. Y vamos a ser obedientes. Vamos a ser obedientes. Y Romanos 8.